El teatro xilográfico es un teatro radical, de culto, generalmente queer y, por qué no, con derivas surrealistas o pop que inciden en la retina de los espectadores a través de la fijación. Esta forma de teatro hace uso y abuso de los recursos sensoriales y visuales, con el fin de instalarse orgánicamente en la memoria y en el cuerpo, de los espectadores activos, viciosos y sin límites, mediante la repetición incesante, especulativa y esquizofrénica. En cuanto a su desarrollo, el teatro xilográfico se realiza mediante técnicas escénicas de impresión, a partir de múltiples matrices provenientes de diferentes prácticas escénicas vinculadas o no con el teatro, la danza y la performance. En el teatro xilográfico, la imagen se estampa en el cuerpo mediante un proceso de repetición que se realiza hasta el agotamiento. Para que esto suceda, se debe recurrir a una serie de operatorias, ejercicios, donde se parte de una imagen impresa que es puesta en funcionamiento mediante un particular proceso del cuerpo que la devora e incorpora a un sistema. Dicho sistema es similar a una matriz o secuencia de acciones que termina por encarnar y traducir al espacio escénico esta primera imagen bidimensional seleccionada. En esta práctica pueden utilizarse múltiples matrices, llamadas también tacos performativos. En este sentido, en el teatro xilográfico, el cuerpo es el soporte de estas matrices, como en la xilografía puede ser la madera. El significado de la palabra xilografía viene del griego xilón, que significa madera, y grafé, que significa inscripción. El origen de esta práctica se sitúa en China, donde hacia el año 220 se supone la existencia de cierto mecanismo de impresión sobre tela. También se conocieron registros de este tipo de impresión en Egipto entre el siglo VI y VII. No sabemos el origen del término teatro xilográfico con exactitud, pero suponemos que es un término post-pandémico. La falla y el error son características que se enfatizan en el amplio espectro de producciones que se enmarcan dentro del teatro xilográfico. Estas se potencian mediante la reiteración exacerbada de acciones que buscan la tensión entre la perfección y el desborde, forzando a las piezas a un punto de inflexión o verdad imposible que resulta insostenible. Contrariamente a lo que sucede en la danza clásica y más afín al tipo de fascinación que provocan las piezas de Andy Warhol puntualmente en las serigrafías, en el teatro xilográfico el error se presenta como un elemento formal, diferenciador y fascinante. Les amantes del teatro xilográfico suelen ser grandes catadores de los diferentes niveles y tipos de errores que se producen durante una activación. Para poder consumarse este tipo de teatro se necesita de una plataforma performática. Estas plataformas suelen ser y proponer un sinfín de variaciones y posibilidades que van desde el clásico escenario hasta dispositivos complejamente diseñados con tecnologías de última generación, pantallas, máquinas programadas robóticamente, cámaras de filmación, sistemas de luces complejos. Pero también puede ser que este dispositivo sea simplemente una superficie delimitada en cualquier lugar por unas cintas o pintada con una brocha, como sucede en la obra de Alberto Greco o en la pieza cinematográfica conceptual de Lars von Trier, Dogville. En relación a los performers, actores, intérpretes que activan las piezas del teatro xilográfico, suele decirse que están atravesadas o que encarnan una estética de la exageración y el desborde. Ellos exacerban las morfologías de sus propios cuerpos a partir de tatuajes, prótesis, cirugías y mutilaciones, así como también mediante el uso de diferentes tipologías y aparatos prostéticos. Estos encarnan la más exquisita expresión de la metáfora de la vida, incluso la vida cyborg, como grabado viviente. Si bien el teatro xilográfico tiene que ver, por un lado, y quizás en sus comienzos, con la imposibilidad del convivio, en su estadio más puro, por tratarse de un teatro post-pandémico, se trata también de un teatro adaptable a la pantalla, cuya característica más relevante puede ser quizás la de habilitar la posibilidad de devenir en un teatro editable, en vivo o en diferido. Por tal sentido, se proyecta como un movimiento revolucionario en las artes, pero carente de toda visión utópica. Los amantes del teatro xilográfico suelen considerarlo un teatro de culto, que se encuentra en espacios únicos, generalmente lugares nocturnos,
Podríamos decir que hay una especie muy exquisita de fans de este teatro que también se encuentra en foros y plataformas virtuales. Esta característica de trascender el convivio habilita a este teatro a ramificarse y desarrollarse, conectando a sus realizadores con un público de múltiples geografías. Existen, por supuesto, también ciertos detractores o haters que menosprecian al teatro xilográfico, considerándolo una especie de refrito del videoarte por ser impulsado generalmente por fanáticos de Videodrome, film de Cronenberg de 1983, una pieza posiblemente germinal para el desarrollo de este teatro. El sonido es un elemento de vital importancia en este teatro, en tanto es utilizado de manera experimental y disruptiva. El sonido suele compararse con lo que para la pintura tradicional de Caballete es el barniz. Sonidos quebrados que lastiman los oídos, barnizan las imágenes que el espectador está grabando en sus retinas sin consentimiento. Sonidos provenientes del punk y la música experimental terminan de completar el vacío espacial, funcionando como transmisores de la imagen hacia el cuerpo y la retina. Esto permite afirmar que el sonido es la clave maestra para abrir todas las esferas de la percepción en el teatro xilográfico. Si bien también hay quienes consumen drogas alucinógenas para atravesar dicha experiencia y les otorgan a estas sustancias paralelas una importancia superior al sonido. El teatro xilográfico corrompe la tradición del ritual teatral, vomita sobre esta, se burla, la pisotea y la aplasta. Encarna quizás la mayor blasfemia tanto para aquellos que lo practican como para quienes lo consumen. No hay aplausos, no hay preparación previa, no hay lugar para el ritual. Sus practicantes se asemejan más a una banda punk lupeada en VHS al infinito, prisionera del gesto en una cinta de Moebius, que a un grupo de teatro. El gusto por el teatro xilográfico es un gusto, por qué no decirlo, por la vulgaridad, por lo efímero, lo precario, por la potencia del cuerpo atrapado en una zona de glitch de la carne. Es un placer casi prohibido e ingenioso. Los amantes del teatro xilográfico aprenden a poseerlo de un modo radical y raro, tras el anhelo de pertenecer a algo extraordinario, que transmuta la náusea del ritual por el exquisito placer de la repetición. El sexo en el teatro xilográfico es implícito, obsceno y post-pornográfico. Como el sonido y las drogas, desarrolla su propia línea de investigación conceptual, estética y política, generando así una tendencia hacia una desviación de demarcada diferencialidad. En el teatro xilográfico hay escenas del sexo explícito, así como también orgasmos fingidos, orgías entre objetos y todo tipo de experimentación sexual. El mercado del teatro xilográfico no es un mercado de grandes galerías y bienales. Se mueve más bien en un sistema de demarcada clandestinidad. Podríamos decir que su consumo es un consumo vergonzoso y reprimido que no suele hacerse en sociedad, por lo que puede que haya activaciones o funciones a las que concurren personas solas o pequeños grupos en la oscuridad, como sucedía en los cines pornográficos de los años 80. Es también un mercado de la virtualidad y de las economías vinculadas a la circulación NFT y criptomonedas. Quizás sea el momento de reconocer que finalmente el anhelo oculto del teatro xilográfico es dejar una marca, lo cual suena pretencioso, una marca de época que sea superadora de todas las marcas anteriores, operando como si las vanguardias y el canon modernista hubieran sido eliminados de los libros de historia del arte. El teatro xilográfico desea dejar una huella con una inteligencia propia que se instala en la retina pero que no queda fija, inmaculada, coleccionable, aprensible, sino que germina, muta, crece y se autopercibe como si se tratase de una inteligencia artificial independiente, transformando a sus practicantes en meros replicantes portadores de un virus de época, un virus cultural, contaminado de las más finas fibras alienígenas.